Muy buenas, lequeros. Bueno, empezamos otra vez fuerte con los podcasts en el canal. En este caso ya sabéis que a mí me gusta mucho escuchar a la gente que se enfrenta a esas personas desde todos los ámbitos de la pirámide social que juegan sus cartas en favor de su beneficio personal y dejan un poco a un lado la legalidad, dejan un poco a un lado el patrimonio natural de todos. Y hoy tenemos con nosotros a Rafael, es agente forestal en La Rioja, ahora nos explicará quién es para que lo conozcáis. Y bueno, llegué a él gracias a Andoni Díaz, que le doy un abrazo, un saludo desde aquí, que me puso en contacto con él. Y ya sabéis que este canal reivindica el patrimonio natural de todos, pone en valor los tesoros que tenemos y sobre todo saca a la luz esa corrupción o esa presunta corrupción, esas ilegalidades y esa gente que tiene más cara que espalda, que se aprovecha del patrimonio de todos, como digo. Pues nada, Rafa, gracias por estar aquí, por ser valiente y enfrentarte a esta gente y nada, este es tu canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y gracias a ti también por dar voz a estas cosas. Claro. Es que al final, en todos los ámbitos, ¿no? En el furtivismo, me ha contactado gente por el furtivismo. En este caso vamos a hablar de la gestión forestal que tú conoces muy bien y que en este país se están haciendo auténticas barbaridades y no es por exagerar. Ahora nos contará Rafa. Así que nada, Rafa, explica un poquito a los que nos están escuchando quién eres y de dónde vienes. Vale, mira, yo soy Rafael Tapia, soy agente forestal del gobierno de La Rioja. Bueno, soy aragonés, pero vivo en La Rioja. Y entonces lo que ha pasado un poco así a grosso modo es que yo me di cuenta que había unas cortas en unos hayedos. Mira, yo estoy en La Rioja Baja. Entonces, La Rioja Baja es una zona que es en general un poco árida, pero tiene algunas zonas de montaña que todavía conservan bastante masa forestal y eso. Y entonces allí hay unos hayedos. Entonces, claro, el hayedo tiene un área de distribución en el mundo que suele coincidir con zonas más húmedas, más frescas. Entonces, en ese tipo de sierras del sistema ibérico, están como los últimos hayedos más o menos al sur de Los Europa. últimos reductos, ¿no? Bueno, De ese bosque. igual de Europa no estoy seguro, de la península ibérica por lo menos, porque en Italia sí me quiere sonar que también hay bastante al sur. Pero bueno, que dentro de lo que es la península ibérica hay un hayedo en el sistema central muy pequeñito y más o menos los más al sur son estos del Moncayo, en Zaragoza o de la Rioja Baja. Entonces, claro, son masas muy delicadas que hay que cuidar muy bien y que no hay que estropearlas. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban haciendo ahí unas cortas que a mí me parecieron muy abusivas. Entonces, lo que me llamó la atención en un momento dado es que estaban... Mira, te cuento cómo funciona un poco cuando se hacen cortar de arbolado a nivel general en la península ibérica, en las comunidades autónomas. Se suelen hacer de dos maneras. A lo mejor si hay por ejemplo, en el País Vasco, pues una masa de pino insignis que es plantada, que son raída, no es un bosque, es un cultivo forestal. Allí, no, allí lo que hacen es autorizar todo, que se lleven todo y no hace falta señalar los árboles. Pero en el caso del que tratamos ahora, que es en masas naturales, salvajes, en bosques autóctonos, lo que hacemos los agentes forestales es hacer una marcación del arbolado que se puede quitar. O sea, cuando va el empresario de la madera, el maderista, solo puede quitar los que hemos marcado, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que se habían marcado para quitar muchas hayas secas, muertas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de arbolado muerto es vital para la biodiversidad. Y Eso claro, es. esta zona es un espacio natural, está declarado zona de especial conservación. ¿Eso qué es? Las zonas de especial conservación son lo que se llama la famosa Red Natura 2000. O sea, es un espacio de la Red Natura 2000, ¿no? Ujú. Que abarca toda la Sierra de la Rioja, el sistema ibérico. Entonces, allí debe haber un especial cuidado, ¿no? Pues esos espacios se crean por algo. Se crean para proteger una serie de hábitats
o una serie de especies. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que miré un poco qué tipo de hábitat era ese, era un hábitat de interés comunitario. Entonces, en ese hábitat que es un hayedo acidófilo, no me acuerdo cuál, es que los hábitats estos tienen nombres científicos muy largos, ¿eh? Sí. Se les pone un código, entonces ahí ponía que las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica era que justo que había que dejar bastante madera muerta, árboles y sobre todo árboles en pie. Claro, esto es porque benefician a muchas especies. No solo benefician a especies grandes, o sea, por ejemplo, hay especies de gran tamaño, que es las que vemos más, pues por ejemplo, puede ser aves. Los pájaros carpinteros hacen los nidos allí. Y también los árboles viejos o secos, cuando se empiezan a secar o los muertos, tienen muchas cavidades. Entonces, allí crían también muchos pequeños pájaros, crían rapaces nocturnas, algunos mamíferos también los utilizan. O, por ejemplo, hay unos mamíferos que los murciélagos que viven en áreas forestales también necesitan esos árboles, porque en esas rendijas o en la corteza cuando se empieza a separar, allí lo usan de refugio. Entonces, es un arbolado que se tiene costumbre en algunas zonas por parte de los Quitarlo. ingenieros de montes de quitarlos. Ujú. Es la selvicultura es como la ciencia que trata, o sea, en lo que es el medio agrícola, es la agricultura, en el medio forestal es la selvicultura. Esa silvicultura era antigua, era un poco, yo diría, primitiva, arcaica, pero que siguen aplicándola muchos ingenieros de montes, por lo menos. Fíjate, fíjate, Rafael, que con lo que estás diciendo, cuando ya la gente vea este podcast, habrá visto el que he estrenado antes con Alfredo Hanguren y hablábamos justamente de eso que estás diciendo, que se hace un plan forestal, por ejemplo en Asturias, que es el caso que conoce él, había un plan forestal basado o sea, copiado literalmente creo que me dijo, de una empresa maderera o de una explotación, ¿no? De madera. O sea, no ligado a la conservación o, por ejemplo, a la prevención de incendios, que eso ya hablaremos luego, que también es controvertido. Entonces, el aprovechamiento de la madera tiene una connotación de explotación, no de conservación. Y pasan cosas como las que estás contando tú. Sí, a ver, mira, es algo bastante usual. Yo no conozco todas las comunidades autónomas, pero mira, yo tengo un puesto de agente forestal también en Navarra, o sea, tengo en dos comunidades autónomas, ¿no? Y al ser de Aragón conozco Aragón también. Pero bueno, en Aragón no tengo muchas noticias de cómo funcionan los ingenieros de montes, pero en Navarra cuando yo estuve era parecido a La Rioja. Era una silvicultura anticuada, muy enfocada Agresiva. a la producción, o sea, a la producción de madera, a sacar toneladas, metros cúbicos, muy pensada en lo económico, ¿no? Entonces, tanto allí cuando estuve yo en Navarra como aquí en La Rioja, no se preocupan apenas de lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces es algo que es muy grave porque se trata de la Consejería de Medio Ambiente. Claro. Lo que yo tengo entendido es que en muchas comunidades autónomas pasa lo mismo, sobre todo en el norte de España, he oído que pasa más que en el sur, que las consejerías de medio ambiente tratan los montes como algo productivo, sin pensar en la protección del medio ambiente. Sí. Entonces, mira, te explico. A grosso modo, habría dos tipos de masas a la hora de explotar el monte. Habría dos, bueno, o más. Se dice, por ejemplo, que puede haber una masa que es recreativa, ¿no? Pues igual una zona de bosque. Mira, por ejemplo, el Parque Nacional de Ordesa, aparte de ser una masa de conservación, sería una masa recreativa, ¿no? Pues que va la gente allí a visitar el parque, o igual el Moncayo en Zaragoza y tal. Entonces, luego habría una masa que sería, las masas de conservación que son este tipo de hayedos que he dicho, robledales, encinares, que aunque se pueda hacer una explotación forestal, esa explotación va enfocada a mejorar la masa, no a sacar producción de madera, a sacar dinero. Entonces, son cortas que se hacen para mejorar esa masa, pues porque puede estar muy densa o lo que sea, puede estar creciendo los árboles a lo mejor muy juntos y demasiado altos pero muy delgados. Puede haber muchas causas, ¿no? Entonces, no está mal que se haga eso, pero siempre se hace con miras a mejorar la masa simplemente, no buscar ningún beneficio económico.
Y luego están las masas productivas o de producción, que pueden ser esos bosques que hemos dicho de pino insignis plantados, las choperas plantadas, repoblaciones de pinos de plantación o incluso bosques naturales de pino, pues por ejemplo como los de Soria, los del Pirineo Navarro, que son bosques de pino silvestre, que son naturales, pero que aguantan muy bien la explotación forestal. Entonces se pueden explotar bastante intensamente sin que haya un gran daño ecológico, porque se regeneran bastante bien y tal. Entonces eso sí que estaría bien visto una explotación allí con vistas a lo económico. Pero es que aquí lo que está pasando en La Rioja es que se están aplicando métodos productivos en masas de conservación. Claro. Entonces eso es un error, aparte que puede ser hasta ilegal, porque hay unas normas, hay unos espacios que son Red Natura 2000, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que me di cuenta de que habían marcado muchos, bueno, yo prácticamente vi la totalidad de los árboles secos marcados. Y no solo árboles secos, también había árboles, lo que llaman igual alguna gente, va a decir árboles feos. O sea, los que no eran rectos. Pues los que estaban muy torcidos, pero que tienen una forma muy curiosa, incluso con agujeros, porque al Sí, como retorcer. el que va a comprar tomates, ¿no? Que ve uno que está así un poco... Exacto, más o menos Pero lo está mismo. buenísimo. Estaban quitando todo lo que no era recto, perfecto, o sea, como buscando dejar un tipo Sí. arbolado que fuera productivo Sí, cuando como una caja de cigarrillos. eso. Pero es que en un hayedo de La Rioja no van a sacar nunca nada más que leña. O sea, lo que se produce allí es leña. Entonces, dejar árboles que sean rectos y esbeltos por si un día quieres hacer muebles es absurdo porque esa madera no sirve para eso. Pero bueno, como tienen Ese ¿cómo decirlo? concepto Ese concepto, lo aplican arcaico en ya. todo. Sí. Entonces tiene el concepto de que ese arbolado no sirve para nada, que hay que quitarlo y que es arbolado feo, que no sirve. Y entonces estaban señalando todo eso. Eh, por ejemplo, árboles bifurcados. ¿Qué pasa? Que una haya bifurcada, un roble bifurcado que tiene dos, sale como un tronco, pero luego se divide en dos. Sí. Algunos, a veces al estar inclinados, pues por ejemplo con un viento muy fuerte, una nevada muy fuerte, algunos se rompen, se desgajan, ¿no? Entonces ellos les parece que eso es malo y al revés, es que en esos bosques hay que conservar la naturalidad. Eso es. Entonces, al romperse esos árboles, en esa zona de rotura crean zonas de madera muerta. O, por ejemplo, árboles inclinados que he dicho, ¿no? Entonces, todo eso lo estaban quitando. También, entonces, claro, a mí me pareció que no era muy normal. Entonces, lo primero que indagué fue que descubrí que, mira, cuando hacen una autorización de corta de este tipo de arbolado, esto era un monte público, o sea, no eran montes privados. Entonces, en los montes públicos, lo que hacen es una autorización a través de un pliego de condiciones. O sea, el pliego de condiciones es la autorización. Es un, es un documento que saca la Administración, la Consejería de Medio Ambiente, en la que dice todas las normas que regirán ese aprovechamiento, ¿no? Y entonces, una vez que en base a eso, el ayuntamiento en cuestión, dueño del monte, pues subasta esa madera. Entonces ya indagué en el pliego técnico de la consejería y que descubrí que ponía que ese aprovechamiento, es que esto lo pone en todos los pliegos, me he dado cuenta luego, ¿no? Que esos aprovechamientos forestales tienen que cumplir obligatoriamente con el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible, que está publicado en la web del Gobierno de Rioja. Es un manual del Gobierno de Rioja. Entonces, me fui a ese manual y que ponía que había que conservar y fomentar los árboles muertos y la madera muerta. Y dije, va, ¿cómo es posible que la autorización diga que hay que cumplir con ese manual, que hay que conservar y fomentar la madera muerta y a su vez estén quitando todo eso? Digo, esto me parece, en principio me parece ilegal, incluso llegué a pensar que podía ser prevaricación. Y entonces ya eso me chocó mucho, ¿no? Pero es que luego, además me di cuenta, ya indagando un poco más,
Claro, me tiene el plan de gestión del espacio protegido de la Red Natura 2000 y hablaba de que todas las acciones que se hicieran allí que no eran necesarias y que afectaran a la biodiversidad estaban prohibidas. Entonces, claro, quitar arbolado seco afecta a la biodiversidad y no es necesario para nada, con lo cual estaba prohibido por el plan de gestión. O sea, se estaban pasando el plan de gestión de la Red Natura 2000 por el Por el forro. orto. Exacto. Sí. Y entonces, ya leyendo el plan de gestión, vi que nombraba que en ese espacio natural de la Red Natura 2000 podría existir una de las especies protegidas que podrían existir en todos los espacios, la rosalía alpina. La rosalía alpina, para el que no lo sepa, es un insecto, es un ceramícido que es como un pequeño escarabajo que tiene las antenas muy largas. Este en concreto es azul y negro. Entonces, esta especie en Europa está en declive. Entonces, en general está protegida. ¿Qué es lo que pasa? Que una especie protegida requiere que su hábitat lo sea también protegido. O sea, no se pueden hacer acciones que deterioren su hábitat o que lo destruyan. Entonces, claro, dije, va, si aquí puede haber rosalía alpina. Resulta que la rosalía alpina necesita hayas, vive en hayedos solo. Puede que viva en algún otro tipo de bosque, pero es muy raro. Normalmente busca hayedos. Y en esos hayedos tiene que haber árboles muertos, si no, no puede haber rosalía. La rosalía alpina lo que hace es que pone los huevos en las hayas secas, los pone en verano, y entonces las larvas cuando nacen se meten por dentro de la madera y van consumiendo esa madera muerta. Son Hacen silífugas, ¿no? O silífugas, que está xilófaga, bien dicho. eso. Secrófaga es, ¿verdad? No, Se xilófaga. alimenta. Xilófaga Xerófaga, es perdona, que madera, se alimenta la xilófaga madera. es madera. Eso es. Y en este caso también se les llama saprolísicas, porque tiene que ser madera muerta. Cuando es saprolísico es madera muerta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se están ahí haciendo galerías y cuando llega el momento hacen la metamorfosis y salen al exterior siempre en verano. En verano salen al exterior, en verano sobre todo los días calurosos, y para salir hacen un agujero que es muy característico, porque es pequeñito, tendrá el tamaño del cero de una moneda de, no sé, de 20 o de 50 céntimos. Y es ovalado. Entonces es fácil de detectarlo, porque normalmente en los árboles secos se ven muchos agujeros redondos, de muchos tamaños, y si no eres un experto es difícil saber de qué especies son. Pero la rosalía alpina es más fácil de detectar, porque solo está en hayedos y encima tiene forma ovalada. Entonces yo empecé Entonces, ¿qué hice? Como yo tenía sospechas de que podría haber rosalía alpina, yo lo que hice es, vale, entonces me leí una ley que es una ley, que es la ley 2/2023. ¿Qué dice esa ley? Bueno, esa ley viene de una directiva de la Unión Europea del 2019 que obliga a que cada Estado tiene que crear otra legislación que proteja a las personas que denuncien las infracciones que pueden ser motivo de corrupción. O sea, hablando coloquialmente, que proteja a las personas que denuncien corrupción de cualquier tipo. Puede ser, Anda. sí, puede ser corrupción económica o puede ser corrupción ambiental. La corrupción son muchas cosas, no solo económica. Sí, sí, sí. Por ejemplo, entonces la ley en España se creó en el 2023. Esa ley no solo protege a los funcionarios, es para todo el mundo. O sea, si alguien está en una empresa privada y ve que se está haciendo algo ilegal, puede denunciarlo a través de esa ley, de manera Que anónima. que lo sepáis, porque mucha gente me escribe, tengo miedo, tal, me van a echar. No, no. O sea, te Claro, pueden luego amparar, te pueden amparar. podemos, si quieres en otro podcast o si da en este tiempo todavía esa ley falla mucho, ¿eh? O sea, a mí ahora mismo no estoy protegido. O sea, mucha ley Ya, no sé qué, pero resulta que no se han creado todavía todos los organismos para protegerte y o sea, suele pasar. alucinante. Bueno, entonces Suele yo me pasar. leí esa ley y decía que podíamos denunciar primero de manera interna, ¿no? Entonces yo busqué el canal de información conforme a esta ley y puse ahí una denuncia en la que denunciaba varios temas, pero sobre todo ese, el de que estaban cortando madera muerta, se estaban cortando árboles secos en los que podía existir, no lo afirmaba aún porque no lo tenía claro, existir rosalía alpina.
Y entonces les comenté y también denuncié que además habían señalizado, habían marcado otra masa de hayedo contigua para hacer la siguiente fase de explotación allá. Y ahí sí que habían marcado un montón de arbolado seco. Entonces eso yo lo denuncié de manera interna para darles la opción de rectificar. Dije, bueno, a ver si se dan cuenta y entonces cogen y dejan de cortar árboles secos ya, o sea, ordenan que los que se vean ya no se corten y lo que ya estaba marcado para el siguiente año, pues yo lo que pedí más o menos, lo que buscaba es que lo revisen y eliminen esas marcaciones de árboles, o sea, todos los árboles secos que no se corten, ¿no? Bueno, como era de esperar, porque nunca que les he propuesto nada, ni nunca que les he dicho algo que era ilegal o que podría serlo, o que jamás han hecho caso nunca de nada, como es habitual, ni aquí ni en Navarra, ¿eh? Yo en ninguna consejería de medio ambiente que he trabajado han hecho caso absolutamente de ninguna propuesta, ni de ciudadanos ni de agentes forestales que sean para mejorar el medio ambiente. Hay como una especie de prepotencia que... Lo que hay es una mafia bien mm, establecida desde hace tiempo y no sí, va a venir aquí un Mindundi como nosotros a joderles el chiringuito. Eso es lo que ahí hay. está. Entonces, como era de esperar, no hicieron nada. ¿Qué es lo que pasó? Que yo me mosqueé cuando, porque esa autorización, ese pliego de condiciones decía que entre el 1 de abril y el 1 de septiembre no se podía cortar madera. Era solamente por cuestiones biológicas, no las conozco, no sé por qué las ponía, ¿no? Pero bueno, como estaba eso parado, la denuncia la hice durante el verano. Con base a que digo, bueno, a partir de septiembre que van a empezar a cortar otra vez, espero que den un toque y hagan algo y oye, simplemente que los árboles secos los mantengan. Que es que además ni siquiera servía de nada quitarlos. Y es que además tampoco es un beneficio para el monte en aspecto de incendios forestales, porque... Es que, sí, Rafa, perdona. Mm, La gente tiene que entender, y no me lo saco yo de la manga, podéis hablarlo con cualquiera que tenga dos dedos de frente y tenga conocimientos de silvicultura o de gestión forestal. Por ejemplo, yo vengo del bosque, de uno de los bosques mejor conservados atlánticos de España, de Europa, que es la fraga gallega, de robles, castaños y demás. Y si tú ves las imágenes que yo, bueno, quien conozca estos bosques, igual que el de mm, Alledo o una teixeira que se llama, todos estos bosques complejos, maduros, son caóticos. O sea, te ves, como lo que tú comentabas, un árbol caído, mucha leña natural que se va desprendiendo de los árboles muertos. Todo esa biomasa alberga una fauna y una claro, microbiota muy compleja, hongos, microorganismos, isópodos, de todo, de todo. Y eso da alimento y da cobijo a muchas especies. La gente tiene que cambiar el chip y que lo que hablábamos, ¿no? De ese bosque bien rectito, bien estructurado. No. Un bosque es un sistema complejo que lleva muchas décadas con una acidificación del suelo, con una edafología muy compleja, suelos ácidos, suelos más calcáreos. Es que la gente no, ese es el problema, que la gente habla sin saber y luego hablaremos también de los incendios, porque toda sí, esa sí. gestión forestal mal hecha y mal conocida está provocando que se carguen el bosque y pongan en peligro a especies como las que has comentado. Claro, mira, el hayedo, los hayedos son unos bosques en los que no pasa nada por dejar el arbolado muerto, porque aparte de que es un gran beneficio para la biodiversidad, a nivel de incendios no crea ningún problema, porque los hayedos son tan húmedos, tienen una carga de humedad tan grande y tanta sombra, y no tienen sotobosque, que es que paran los incendios. Un hayedo, cuando llega un incendio, normalmente se para. Entonces, que haya por dentro árboles secos, árboles tirados por el suelo, ramas, no pasa nada. No, Pero es más, incluso en un encinar, en un robledal, que son un poco más secos que los hayedos, tampoco hay que preocuparse de que haya arbolado seco, porque no suele ser arbolado en gran cantidad. O sea, lo que no podemos hacer es artificializar las masas para proteger de los incendios, porque lo voy a explicar muy bien. Mira, hace más daño. Vamos a suponer que dijeran, venga, en toda península, ahora vamos a quitar de todos los robledales y encinares y pinares todos los árboles secos. Bueno, pues en los encinares y robledales, eh,
si quitáramos todos los árboles secos, el daño sería más grande que los incendios. Claro. Ya, para que te hagas una idea. Daño ambiental, sí, sí, sí. Claro, sería un daño tan grande sobre la fauna que sería mucho peor que haya incendios. Entonces, con lo cual es que es mejor dejarlos, aparte que no son un gran... A ver, os voy a explicar lo que hace mucho daño en los incendios forestales cuando hay mucho arbolado. Mira, el arbolado seco es esto. En los pinares sí que hay que tener más cuidado. Hay que entender un poco de tipo de arbolado, ¿no? Los pinares son unos árboles que sufren más las plagas que los robledales, que los carrascales. Entonces sufren plagas a veces muy contundentes. Entonces sí que puedes encontrarte muchos árboles muertos en un pinar a veces. Si ha sufrido una gran plaga, una gran enfermedad. Son muy propensos también a vendavales que los tumban. Entonces, igual, claro, ¿qué es lo que pasa con un pinar? Que cuando un vendaval tira 10 o 20 árboles, al secarse esos árboles son colonizados por unos escolítidos o unos escarabajos que se alimentan de madera viva, pero matan a los árboles. Entonces se reproducen mogollón y luego van extendiendo a los otros árboles. Entonces, los pinares sí que son masas que además de que se queman mucho más fácilmente y son más ignícibles y producen mucho más calor y arden con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos demasiado arbolado seco en un pinar, a la hora de entrar un incendio, sí, al haber más carga combustible, sí que coge muchísima más fuerza. Es mucho más intenso el incendio. Eso puede provocar un incendio con mucho poder calorífico. Esos tipos de incendios que se ve una gran nube gigante que da miedo, ¿no? Entonces, vale, ahí sí, en los pinares hay que cuidarlos en el aspecto de que cuando haya una plaga, una enfermedad o un vendaval, que normalmente se hace, pues se quitan. Pero siempre se dejan, por el medio siempre quedan pinos secos, pero eso no pasa nada. Hay un pino seco cada 100, no pasa nada para un incendio. Y eso sí que es bueno para la biodiversidad. No hay que quitar todos. Se suelen quitar cuando hay una mortandad masiva, ¿no? Entonces, por eso lo cuento esto, porque no se preocupe nadie que en los hayedos sea bueno dejar los árboles secos. No pasa nada respecto a incendios, ni en los robledales tampoco, ni en encinares. Bueno, entonces, iba por las hayas secas, que me perdiera un poco al contar lo de los Sí, incendios. sí, sí. Ahí me estabas comentando como que ya diste el aviso, ¿no? Ah, sí, A tu empresa y eso. bueno, Ahora me cuéntanos qué acuerdo. pasó. Claro, entonces en septiembre podían volver a cortar. Entonces, claro, es que era tan fácil haber dado una orden de que no se cortasen más árboles secos, que además al maderista tampoco le interesan porque no valen para leña mucho, o valen menos. Entonces, era muy fácil, pero bueno, como hemos dicho, como es una prepotencia total, pues no hicieron nada y empezaron otra vez a cortar. Y claro, de ahí que estaban cortando árboles que pueden dar paso a un delito, porque si se descubre que hay Rosalía alpina y se destruye su hábitat, podría ser un delito, podría. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dije, bueno, pues yo ya me mosqueé y di parte a la justicia. O sea, puse denuncia por vía judicial de lo que estaba pasando. Y además, o sea, primero puse la denuncia y luego dije, bueno, me voy a ir y me fui al monte y a ese hayedo dije, voy a repasar los árboles, voy a darle una buena vuelta al monte y claro, me encontré con muchos agujeros de Rosalía alpina. Y dije, ahí va, pues si aquí puede haber Rosalía alpina, porque como yo no soy un experto, nunca puedo asegurarlo. Yo hice muestras, o sea, las muestras que hice fueron fotografías. Entonces hice un informe y lo mandé a la Consejería mía de Medio Ambiente. Como que había encontrado en la zona que estaban cortando y en la zona que iban a cortar posteriormente muchos árboles secos señalizados para cortarlos con presencia posible de Rosalía alpina. Entonces, lo que pasó que es que este informe también lo envié a la Fiscalía, contando todo lo que estaba pasando allá. Y entonces ya la Fiscalía sí que había diligencias y pues por lo visto les debió avisar porque ya sí que tomaron, sí que les aviso porque me lo dijeron a mí, eso me comunicaron. Entonces tomaron medidas, la medida primera que tomaron fue paralizar las cortas inmediatamente. O sea, cuando yo les avisé que había ahí peligro, no sé qué, no hicieron absolutamente nada. Pero en cuanto les vino un aviso de fiscalía ya, bueno, eso ya son otras.
palabras. Eso ya, ahí se lo piensan, ¿no? Vale, entonces, ¿qué, qué pasó a continuación? Que a continuación se encontró que sí que había Rosalía alpina, o sea, se pudo dar por hecho que la podría ver porque había un mogollón de árboles con muestras de Rosalía alpina, ¿no? La gente tiene que tener en cuenta, perdona Rafa, que esta gestión la está haciendo el gobierno de La Rioja, no una Ujú. empresa privada, ¿no? ¿Verdad? Exacto. O sea, la empresa lo único que hace es lo que le manda el gobierno de La Rioja. O sea, la empresa busca un rendimiento económico. O sea, el arbolado Claro, claro. lo va a vender para leña. Pero el arbolado que quita la empresa no lo eligen ellos. La encargada, la responsabilidad de lo que va a hacer esa Sí, empresa es el privada es gobierno. el gobierno de La Rioja. Es Y la que eso entráis dice, vosotros. por eso se marcan los árboles. Pero, bueno, hay algunos bosques que el arbolado es tan pequeño y tan denso que marcarlo es un poco absurdo porque son casi todos los árboles iguales y para marcar miles o millones de árboles lo que se hace es darles unos criterios. En este caso no era, ¿no? Pero cuando se les dan criterios también es el gobierno de La Rioja el que da los criterios, no es la empresa. Y además se les controla, se les va controlando para que lo hacen bien. Pero en este caso era muy fácil, porque lo único que tiene que hacer la empresa es cortar los que... Pero además descubrí otra cosa que, bueno, eso la cuento después. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que una vez que se verificó que parece que había Rosalía alpina porque estaba lleno de agujeros, pues yo lo que pensaba era que iban a tomar alguna medida que era muy fácil. Por ejemplo, se podía haber tomado una medida, ¿no? Que era, mira, voy a explicar cómo estaban haciendo estas cortas, ¿no? Bueno, ahora es cuando voy a contar el método agresivo que estaban usando. A ver, en la autorización, en el pliego de condiciones, ponía que el método idóneo o recomendado para sacar la madera era que sacaran los árboles enteros, cortados enteros, con un skidder. ¿Qué quiere decir esto? Hay varios tipos de maquinaria forestal, o sea, fundamentalmente los tractores forestales que son los que sacan la madera al camino, para que ahí ya se la pueda llevar un camión. Entonces, el skidder es un tractor que es bastante grande, bueno, más o menos como un tractor de agrícola o a veces más. También hay algunos igual más pequeños, pero tiene otra forma. Entonces, este tractor es articulado y va sorteando los árboles. Entonces va para donde uno quiere, sin dañar a los otros. Entonces, ese tractor agarra con una cadena a varios árboles cortados y los saca. Entonces va bordeando los que hay que respetar y tal. ¿Qué pasa? Que hay métodos que son más económicos que ese. Y es el que el maderista dijo que iba a usar y se lo concedieron. Entonces era un método que es muy agresivo, que se usa más en pinares de producción, donde no es tan agresivo, pero en masas que están dedicadas a la conservación es muy brutal usar este método, que sería el autocargador por calles. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, entonces cortan los árboles, los cortan y una vez en el suelo, en vez de dejarlos así como un palillo enteros, los trocean y los apilan en pilas de madera de 2 metros. Entonces tú te encuentras el bosque, en vez de un montón de árboles tirados para sacar, te encuentras un montón de pilas, como si fuera leña. O sea, todo lo que son pilas de 2 metros apiladas, ¿no? O sea, una encima de otra y todo bien puesto. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque luego entra un tractor muy grande que se llama autocargador, que ese tractor es que lo que lleva es su propio remolque. O sea, él va lleva una pluma. Entonces, esa pluma coge el montón, la pila, y como está cortada a la medida y todo, pum, la pone directamente en el remolque. Coge otra, pum. Pero claro, ya no se puede ir sorteando los árboles como el skidder. O sea, esto es una máquina muy grande que va con una grúa, con una pluma y tiene que ser todo como muy mecanizado. Entonces, es imposible usar el método más conservacionista. ¿Qué es lo que se hace? Tú imagínate que ese tractor tiene que ir en línea recta y a ambos lados tiene que ir cogiendo todas las pilas de madera. Entonces, lo que hacen es hacer como si fueran calles, en las calles de la ciudad, en el hayedo. Todo calles rectas, paralelas todas. Tú imagínate un hayedo
que es algo que hay que conservar muy bien, hacer todo calles cada 20 metros, de 5 metros de anchura, una, otra, y quitar todos los árboles, todos, miles. O sea, miles que no había que quitar antes, no estaban marcados para cortar, pero se añaden a la explotación, se les cobra ese dinero al maderista y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un método súper negativo, agresivo. agresivo, porque todos esos árboles que igual has decidido dejar, por ejemplo, un árbol enorme que tenga 500 años y que sea viejo y que tenga muchos agujeros, si pilla en medio de una calle, pues habrá que quitarlo. O otro árbol que no es tan grande, pero un árbol seco, simplemente un árbol seco que es válido para la fauna. Bueno, coge en medio de la calle, hay que quitarlo. Y así todos. Entonces yo aluciné, dije, pero ¿cómo pueden estar usando este método? Entonces, a lo que iba. Entonces, ¿qué pasó? Que paralizaron el aprovechamiento, ¿no? Y aun usando ese método tan negativo, yo pensaba, hombre, alguna medida podrán tomar. Hombre, la primera podría haber sido no usar ese método más. Volver a usar el recomendado, que es el de soltar los árboles. Pero lo más sencillo era también todas las pilas que había piladas en el monte, que había entre 2.000 y 3.000, creo que eran, ¿qué es lo que había que hacer? Revisarlas. O sea, en esas pilas, en muchas había trozos de madera seca y había algunas que tenían agujeros de rosalía alpina. Entonces era muy sencillo ir con una brigada y ir revisando todas las pilas. Entonces, donde veas que había una troza seca, una troza de 2 metros seca, se quita y se separa. Y entonces ya no se la llevan, se queda ahí en el monte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos las larvas que podría haber dentro de Rosalía alpina, pues por lo menos igual podrían prosperar y salir afuera. A ver, no dejaba de ser un presunto delito, aunque hicieran eso. ¿Por qué? Porque hay especies que son muy delicadas. O sea, la Rosalía alpina, si pone sus huevos en una haya seca que está en pie en un determinado lugar, lo pone allí por algo. Porque esa haya seca tiene las condiciones de humedad apropiadas para que ella haga la puesta. No se puede, no se puede poner, o sea, si está, por ejemplo, muy húmeda, aunque esté muerto el árbol, ya no le vale. Si está muy podrido, a lo mejor tampoco le vale. Entonces, ¿qué pasa? Que al cortar las hayas y dejarlas apiladas en otro sitio, ya las han movido y a lo mejor las condiciones de allí climáticas han cambiado, de temperatura o que Sí, sea. o te la has Pues, cargado o puede que sea, ya no sale o lo que sea. pero dentro de las miles de trozas que podía haber allí secas con Rosalía, pues seguramente muchas prosperarían, no todas iban a malograr. Entonces, era una medida muy sencilla que hubiera sido decir, bueno, pues venga, ya que lo hemos hecho mal, vamos a atenuar el daño y vamos a separar. Pero no hicieron nada. O sea, no hicieron absolutamente nada y continuaron lo volvieron a autorizar que siguiera y lo terminaron y ya está. Entonces, lo terminaron cortando más árboles secos todavía y llevándose toda la madera muerta que había en ese monte. Algo quedó por ahí, a lo mejor algún árbol que no habían marcado y tal. Pero se Ya. llevaron un mogollón de trozas secas. O Muchas de sea, las... pese a la llamada de atención que hiciste tú, Eso, no te hicieron ni caso y encima esa madera que supuestamente o presuntamente podría ser delito por una mala gestión, se la llevaron exacto. para aprovechamiento, ¿no? Sí, incluso habiendo sido notificados por la fiscalía. O sea, es que yo nunca llegué a entenderlo. Bueno, y una vez la fiscalía ve que ahí puede pasar algo, ¿qué pasó? ¿Se llevaron esa madera? Sí, siguieron trabajando y llevándose la madera. Entonces, durante esos meses que me están diciendo algo por aquí, durante esos meses yo seguí avisando. O sea, yo seguí mandando escritos diciendo, que se están llevando arbolado que tiene Rosalía alpina, que se están llevando arbolado que tiene o que puede tener, porque hay algunos que igual no se sabe, no ves las larvas, aunque no haya agujeros, puede haber larvas allí dentro. Esto que está haciendo Rafa es lo normal. Como agente forestal, cuando ve una irregularidad o algo que no se está haciendo bien, lo normal es avisar, como hizo Andoni en su día, ¿no? Cuando veía cosas que no cuadraban o veía
posibles corrupción por parte desde el de arriba hasta el de abajo, y querían untarle también, pues lo normal es quejarse o denunciar lo que está haciendo Rafa. Entonces, Exacto. ¿qué pasó después? Bueno, y también les advertía no solo que se estaban llevando arboladores, sino que el método que estaban usando era muy dañino. Les estaba diciendo, oye, que en el pliego de condiciones no recomienda usar ese método. No lo prohíbe tampoco, pero no lo recomienda. Entonces, están usando por calles que es un método que no discrimina. O sea, por mucho que marques el bosque muy bien y digas, no, los árboles secos los vamos a dejar todos y no se van a marcar para cortar. Si luego usas el método donde pille una calle hay que quitarlo. Entonces les estuve criticando que dejaran, que eso que lo paralizaran, pero ya. Y además, aquí viene algo muy gordo también. Claro, yo de repente un día de casualidad me di cuenta, mira, estos aprovechamientos en montes públicos que se rigen por subastas no dejan de ser un contrato público. O sea, cuando el maderista gana la subasta, hay unos contratos. Un contrato con el ayuntamiento al que se le paga y hay un contrato con la administración que es que al fin y al cabo sería el pliego de condiciones, ¿no? Bueno, el caso es que descubrí, entonces eso tiene un plazo, como otros contratos públicos, no puedes estar allí eternamente cortando árboles. O sea, aunque te den delimitado el terreno, te ponen un plazo, pues 2 años, por ejemplo. Vale, ¿qué pasa? Que hay veces que por causas de lo que sea, no siempre da tiempo a terminar un trabajo en una obra pública, ¿no? Entonces, para eso existen las prórrogas. Pero claro, hay una normativa específica para las prórrogas. No puede ser que digas, oye, hoy va, que mañana termino y no me ha dado tiempo. Déjame continuar. No, hay unas normas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que cuando el contrato ya se ha terminado, ya no se puede pedir una prórroga. O sea, las leyes no lo permiten. O sea, tú tienes o sea, por ejemplo, vamos a hacer una obra pública en una ciudad, en una calle. Se la adjudican a una empresa y la empresa resulta que no la acaba en el plazo previsto y no ha pedido prórroga, pues ya no puede continuar. O sea, tendrán que dar él pierde o sea, tendrán que dar a otra empresa o le sancionarán o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se había caducado ya el aprovechamiento. Yo descubrí que en noviembre se había caducado y que le habían dejado a la administración continuar sin haber pedido ninguna prórroga, lo cual era ilegal. A mí, presuntamente, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero vamos, hemos estado mirando las leyes y todo eso y parece que era así. Entonces, claro, yo les advertí, yo hice una denuncia y le mandé a la administración que está cortando madera sin tener ninguna autorización. O sea, allí no puede estar. Cuando ya no hay prórroga el aprovechamiento no se ha terminado, toda esa madera que queda en el monte, que era para él, para el maderista, ya la pierde. O sea, la pierde y se la tiene que dar el ayuntamiento, que hará con ella lo que quiera, lo que determine. Como si se la regala también al maderista. Pero no, el maderista no se puede llevar más madera. Lo dicen las leyes. ¿Qué pasó? Que le dejaron seguir llevándose madera, cortando. Entonces yo les advertí, no solo están llevándose rosalía, árboles con rosalía, no solo están usando un método muy agresivo que no se ha recomendado, es que además no existe la prórroga que le han dado, o sea, no, perdón, les avisé, digo, está cortando sin prórroga, no puede estar allí. ¿Y qué hicieron? Le dieron una prórroga un mes después, algo que la ley no permite. O sea, una prórroga la prórroga es prorrogar. Es una subasta pública que hay que hacer sus trámites. La prórroga es cuando si acaba el día 25, prorrogar quiere decir del 25, pues 6 meses más, un mes más, 2. Prorrogar, no darle otra autorización dentro de un mes o dentro de 6 meses o cuando. Ya. Eso la ley de contratos públicos no lo permite. Pero es que además había 2 contratos más, que era el contrato del ayuntamiento, el pliego de condiciones administrativas, lo decía claramente. Decía claramente que si un mes antes de acabar no había pedido prórroga, ya no se podía continuar. O sea, se acababa. Pero el más fuerte era el propio pliego de condiciones de la administración, de la consejería, lo decía claramente. Decía, una vez que se finalice la fecha, una vez que se llegue a la fecha de adjudicación, o sea, de adjudicación no, de conclusión del aprovechamiento, si queda madera en el monte, la perderá y pasará al ayuntamiento, algo así. O sea, ya no podía continuar. De ninguna manera se puede continuar.
pero le autorizaron y continuaron. Entonces, claro, a mí me pareció muy grave porque digo, a ver, saben que están siendo investigados, saben que hay Rosalía alpina y encima se están incumpliendo presuntamente los pliegos. Entonces, yo les avisé varias veces, no, les solicité de manera insistente que paralizaran eso y no lo hicieron. Y no solo, y bueno, entonces no lo hicieron y entonces ¿qué hice? Puse otra denuncia en el juzgado, en este caso ya por prevaricación, por presunta prevaricación. Porque la prevaricación, si la gente no lo sabe, es dictar una resolución a sabiendas de su injusticia, ¿no? En este caso, ¿por qué podría haber prevaricación? Porque si tú ordenas reanudar un aprovechamiento, además das una autorización de prórroga para ello, y te están diciendo que es injusta, por un lado es injusta porque hay Rosalía alpina y se la están llevando, están usando un método muy agresivo, y además de ser injusta, podría ser presuntamente ilegal porque no se han cumplido la ley, pues eso, si aún así tú lo autorizas, que tú ya lo sabías porque te han avisado y, y lo llevas a cabo, podría ser una resolución a sabiendas. Entonces, ¿qué pasó? Que no hicieron nada, se llevaron ya todos los árboles, se acabó con el aprovechamiento, terminó. Y yo pues la denuncia la puse, esa denuncia todavía está en el juzgado, no sé muy bien lo que pasará. Y ahí es cuando empezaron ya a mosquearse contigo, No, ¿no? exacto. Mucho antes. O sea, esto es lo que voy a contar ahora. Bueno, lo primero, antes, para terminar ese tema, me parece muy fuerte que teniendo conocimiento que hay una especie protegida y Lo que hacen todos, todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos lo hacen. Mira lo que está pasando con el lobo, con el oso, con... Les da sí, igual, sí. les Pero da yo lo igual. que quiero además aquí recalcar es que, ¿sabes por qué lo voy a contar? Porque, a ver, la típica frase de mucha gente que no tiene conocimientos de un bicho, canijo, que más dará? O podría ser el lince, ¿no? Ay, ¿para qué se gastan dinero en reintroducir linces? ¿Qué más dará por un puto animal, un gato? A ver, yo puedo llegar a entender que hay gente que le parezca que eso es muy poco importante. A ver, en este caso, lo que yo quiero comentar es que a lo mejor, si haya habido 200 hectáreas, por poner un ejemplo, de bosque que han eliminado el arbolado seco para Rosalía alpina, y a lo mejor quedan otras 700 hectáreas que están bien, pues a lo mejor la Rosalía alpina no llega a extinguirse allí. Al final igual se recupera. Estoy hablando de igual, ¿eh? O sea, no sabemos lo que va a pasar. Y a lo mejor hay gente que puede decir, pues un delito tampoco es para tanto, se han llevado un trozo del monte, la Rosalía alpina. Pero a ver, que es que no es solo la Rosalía alpina, hay que entender que el planeta funciona como si fuera un ecosistema todo unido. O sea, nosotros vivimos en un medio en el que todo está interrelacionado. Claro. Imaginaros una tela de araña. Cada cruce de la tela de araña es una especie, vegetal o animal. Imaginaros una tela de araña enorme, ingentemente enorme. Si vas cortando hilos, al final la telaraña se rompe y se cae, que es lo que puede pasar en este planeta. Entonces, no es que sea tan importante la Rosalía alpina en especial o el lince por separado, es que es un conjunto. Entonces, si permitimos que aquí la Rosalía, aquí el lince, se destruya el hábitat no solo de esa especie, sino de otras, al final se va cayendo todo, se va desmoronando todo. Entonces, por eso es tan importante. Y entonces lo que yo aquí denunciaba no solo es el hecho del hábitat de la Rosalía alpina, yo denuncié la forma de actuar de la administración, Sí. porque es así Porque siempre. al final las opiniones de nosotros, aunque nosotros la hagamos con sentido común, o el cuñado de bar que dice, ¿para qué Sí, hace falta lobo? ¿Para qué hace falta ese bicho? eso. Da igual, las opiniones que tengamos nosotros da igual. Lo que tienen que cumplir son las autoridades y tienen que basarse en los científicos que le están diciendo, oye, si cortas este árbol estás cargándote la biodiversidad. Da igual lo que opine yo, da igual lo que opine Manolo en el bar, da igual. El problema es que las administraciones ya ves el nivel que tienen. Así es. Entonces,
Eso, la denuncia no era solo por el tema Rosalía, era por el tema de la presunta prevaricación. Y Porque, entonces vinieron ya las amenazas, ¿no, Rafa? Empezaron a... sí, no, vinieron antes, ¿eh? O sea, vinieron muy pronto. O sea, cuando puse la denuncia interna, que era simplemente para avisarles, que no les estaba denunciando ante la justicia ni nada. O sea, simplemente les di un aviso de que se estaba haciendo algo mal. Ahí ya empezaron las represalias, que Pero continuaron. cuéntanos. Bien, ¿Qué hacían continuaron en para...? cuando se abrieron diligencias por el juzgado, continuaron, claro. A ver, primero, fíjate, es que empezaron antes de que incluso pudiera la denuncia interna. Porque ¿sabes qué pasó? Que cuando yo descubrí todo esto al principio, ni siquiera conocía bien esa ley. Entonces no había pensado en denunciar nada. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le llegaron un montón por medio de grupos naturalistas, por WhatsApp se hizo viral que se le mandaran escritos a la Dirección General de Medio Natural protestando por los daños en esos hayedos y en otros montes de La Rioja. Sí. Y ya se hablaba, no recuerdo si se hablaba de la Rosalía alpina ya, pero sí de los árboles secos que estaban quitando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me acusaron a mí. Entonces me acusaron a mí, lo que pasa es que me abrieron un expediente disciplinario muy grave. O sea, me querían echar. Lo que pasa es que no tenían pruebas para justificarlo y tuvieron que archivarlo. Pero ¿dónde está la grave de lo que puede ser una represalia? La represalia está en que, a ver, tú puedes acusar a un funcionario de algo que sea una infracción disciplinaria. Te voy a poner un ejemplo. O sea, por el ejemplo es, lo que me acusaban a mí es de haber, ¿cómo se dice la palabra? De haber pasado información, Sí, filtrado, ¿no? de Información haber privada. filtrado información que el funcionario tiene solo por su trabajo. Ujú. Pero es que eso es falso. Ah, de forma indebida, además tiene que ser de forma indebida. Entonces, de lo que me acusaban a mí, o sea, de la información, yo vi eso que había llegado a los correos electrónicos y no había nada que conociera yo por mi trabajo. O sea, eran todo. Es que yo en esos hayedos yo cambié de puesto el año pasado. Entonces, cuando empezó todo eso, yo no estaba en esa zona trabajando. O sea, yo no conocía nada de eso. Lo que he conocido después es porque he ido yo de propio allí a verlo, ¿no? Pero no por mi trabajo. Por eso denuncié luego en fiscalía y todo eso. Pero lo que quiero decir es que me acusaban de que yo por cosas que sabía por mi trabajo las había filtrado. Y era mentira. Primero, todo era información pública lo que estaba en esos correos. O sea, que la podías haber encontrado tú también. No tienes más que Claro. meterte a internet y buscar. ¿No ves que las autorizaciones estas de corta las cuelgan en internet o en La Rioja? Las cuelgan todas. Entonces está todo allí. Y luego tú vas allí al monte y claro que es público, tú puedes ver lo que están haciendo. Eso no, Sí, cualquiera de vosotros va y ve claro, eso. Oye, están cortando aquí. Claro, parece claro. que querían acallar a un funcionario, que un funcionario no puede estar en un grupo de defensa de la naturaleza, no puede Claro, criticar claro, claro. algo, criticar cosas del gobierno de La Rioja, parece que tienes que ser un esclavo, ¿no? Que no eres soldado, eres un funcionario. Exacto. No, no Entonces esa eres... fue la primera represalia, que fue muy grave porque, porque me podían haber echado. A ver, la segunda fue antes también de haber puesto la denuncia interna. Yo un día que estaba trabajando por mi zona, pero como esa zona del Alledo Este es limítrofe a la mía, oí motosierras o no me acuerdo cómo fue, o alguien me avisó y era un domingo, ¿no? Entonces me acerqué, como un domingo no suelen trabajar, pero a veces sí, pues me acerqué al Alledo. Ahí es cuando descubrí la corta esta, precisamente así. Porque, claro, ya me acuerdo, alguien me avisó, a veces que los ciudadanos te avisan de, oye, que están cortando allí hayas y tal, y entonces me acerqué y vi que estaban cortando, pero busqué en internet, ¿ves? Yo no conocía eso por mi trabajo, lo busqué en el móvil. Busqué en el móvil ese aprovechamiento y lo encontré. Y entonces les dije, a ver, aquí pone que el 1 de abril ya no podéis cortar hayas. Y estamos a 21 por ahí. Ujú. Y claro, ahí estaban los trabajadores, no estaba el dueño de la empresa. Entonces yo cogí por la tarde ese domingo y llamé al maderista y le dije, va, ahí no puede estar trabajando más. No se le deja la autorización. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, imagino que este hombre avisaría
al servicio de gestión forestal, oye, que me ha llamado un guarda que no sé quién es, que me ha mandado parar, no sé qué. Y, a ver, imagino que ya sabían que era yo, porque el móvil era el mío, que yo no oculto nada, yo le llamé y punto, porque no podía estar allá. Pero bueno, como era una zona que no era la mía, pues parece que les molestaba que hubiera metido ahí las narices, no sé qué. Cuando, a ver, el forestal de esa zona es el que tendría que haber parado eso, digo yo. Entonces yo hice ese trabajo. ¿Qué O es lo sea, que que hay pasa? compañeros, Rafa, que hay compañeros que estaban viendo lo mismo que tú y chitón, ¿no? Bueno, pues algo, pues no se habrían mirado igual el pliego de condiciones, porque ponía claro que a partir del 1 de abril no se podía cortar. Ya. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Montaron, una especie de teatro, citaron como si fuera un interrogatorio, citaron a las oficinas de la Dirección General a varios compañeros míos, los citaron allí como si fuera un interrogatorio, ¿no? Para preguntarles si habían ellos llamado al maderista. Y entonces cuando mis compañeros, esto me lo han contado los compañeros, esto yo no sé si es real, ¿eh? Vale, vale. Estoy hablando de lo que me han contado. ¿Qué es lo que pasó? Me contaron que les habían llamado y que les habían preguntado que se habían llamado ellos al maderista para paralizar eso. O sea, no para paralizar, para avisarle, oye, que estás incumpliendo la ley. Y cuando mis compañeros contestaban que no, dicen, es que el maderista ha dicho que el guarda se llamaba fulano, no voy a decir nombres, ¿no? Fulano. Ujú. En vez del mío, Rafa, no dijo Rafa. Y entonces, claro, resulta que uno de esos compañeros se llama así, como fulano. Entonces, claro, eso quería decir que yo me estaba haciendo pasar por un compañero. O sea, como para ocultar mi identidad y hacerme pasar por otro, o para que nadie me descubra que estoy metiéndome en otra zona, o sea, como suplantando la identidad de alguien, que es algo muy grave, intentar hacerte pasar por un compañero, ¿no? Entonces, claro, eso creó un mal ambiente en los compañeros. O sea, eso es una de las primeras cosas que se hace en el acoso, que es desprestigiar a la persona entre tus Sí, compañeros. como que se inventaron ahí una Sí, historieta para joderte a ti, que no te creyeran y exactamente. crisparte con los compañeros. Exactamente, se inventaron toda esa historia. Es que además me cuentan que incluso llegaron a llamar al maderista, ¿eh? Y él delante de ellos, sí, sí, que se llamaba tal, fulano. Y claro, este fulano pues se enfadó conmigo, normal. Bueno, si le han dicho eso se creería que era verdad. Luego le dije, a ver, yo luego le dije que era todo mentira, que no sé qué, pero el daño está hecho ya. La Ya, gente se ya, puede claro. creer o no. Yo no sé si todavía se creen que era mentira. Ujú. Entonces es flipante, o sea, esto es, vamos, alucinante, ¿no? Es un acoso total. Sí, una mafia. Sí, sí. Entonces luego, ya cuando les denuncié los temas, ya empezaron ya más continuamente, ¿no? Porque ha habido cosas muy gordas. Luego os cuento la más gorda para mí. Entonces luego, ¿qué pasó? Que me cambiaron, vamos a decir, en la zona de comenzar el trabajo, tenemos como unas normas internas donde empezamos el trabajo cada uno. Ujú. Entonces yo la empezaba en tal población, que era donde yo vivo, me la cambiaron a otro sitio a media hora. Y eso lo hicieron, al único que se lo hicieron es a mí. Entonces, ellos lo basan en una norma interna que no sé qué, que es mentira, o sea que es todo ilegal. Lo hicieron, eso lo tengo denunciado en un contencioso administrativo, para que me devuelvan. Entonces, claro, ya te trasladan a otro sitio al Sí, trabajo. molestas, pues vamos a moverlo de sitio y que le den. Sí, o sea, te mandan a otro sitio a trabajar y de manera ilegal y al único que se lo hacen es a ti. O sea, eso es alucinante. Sí, está claro. Luego hubo otra, que esta es para mí la más gorda, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado? Han estado, mira, te explico, han estado llenándole la cabeza al maderista, sospechosamente por mí, ¿eh? O sea, yo no lo sé, pero claro, el maderista me ha empezado a contar cosas que digo, ¿cómo las sabe? Cosas de mí. Digo, pues alguien le ha estado contando. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo he puesto alguna denuncia hacia él. No sé cómo se ha enterado, que eso no debería enterarse. ¿Qué más cosas?
Resulta que por lo visto le han estado diciendo que yo no soy guarda de esa zona, que es mentira, porque al principio no era, pero luego sí, cuando cambié de puesto, porque ascendí. Entonces le han estado diciendo que esa no es mi zona de trabajo, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que él se ha hecho una película, imagino, de que voy yo solo a fastidiarle. Entonces, cuando voy por allí y alguna vez he hecho algún acta, oye, o le he dicho que esta maquinaria no es la recomendada en el pliego de condiciones, no deberías usarla. Entonces, claro, él, cuando me he encontrado con el monte 2 veces me ha amenazado. Me ha amenazado gravemente, ¿no? Entonces está denunciado todo en el juzgado y hay juicios. Porque, claro, O sea, amenaza de hostilidad, ¿no? De ir a sino por ti. de amenazas de muerte y de todo, y de pegarme palizas. Y entonces, claro, yo digo, este hombre, ¿por qué sabe cosas de mí? ¿O por qué dice que no es mi zona de trabajo? Digo, alguien le ha estado... O sea, fíjate hasta dónde llega el acoso, que le meta en la cabeza a gente, sospecho, ¿eh? Yo no estoy hablando de algo en seguridad, son todas suposiciones mías, que quede claro. Yo supongo que le han estado llenando la cabeza hasta el punto de que me ha llegado a amenazar. Porque claro, él dice, a ver, si este no es su zona de trabajo, ¿a qué viene aquí? Pues es mentira, sí que es mi zona de trabajo, pero no sé qué le han estado contando. Porque es que lo ha puesto en la denuncia, ¿eh? Es que ahí está lo gordo, es que él me ha denunciado a mí. O sea, no solo ha llegado a amenazarme, sino que al final me ha amenazado por coacciones. O sea, no, me ha denunciado por coacciones. Como que yo voy ahí a revisar el aprovechamiento para coaccionarle, para no dejarle trabajar, para que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, yo necesito un abogado para defenderme. Y entonces la ley 4 del 2024 de agentes forestales y medioambientales dice claramente que todo agente forestal que esté en el ejercicio de sus funciones y que por estar en el ejercicio de sus funciones sufra algún altercado que lleve a un juicio, que tendrá Sí. derecho a asistencia jurídica. Pues yo la pedí y me la han denegado, no la tengo. Me tengo que buscar una abogada y pagarla yo. Te ha mirado un tuerto, Rafa? ¿Eh? Que te ha mirado un tuerto. Sí, sí, o sea, o sea, la ley lo obliga, ¿eh? Y me la han Madre denegado. mía. O sea, y estoy me lo tengo que pagar yo. Claro, eso también va a ir a juicio, el que no me lo pagan. Está Hostia. denunciado. Pero es que lo Le más estás gordo... tocando los huevos a más de uno, me parece a mí. Que controla mucho Cotarro. Sí, sí, sí. Está claro. Sí, sí, es alucinante, alucinante. Bueno, Y ¿cómo acabó la cosa? entonces, y bueno, ya las otras represas han sido menores, pero bueno, alguna voy a contar que es de cachondeo también. A ver, también la ley esta que hemos dicho de la ley de protección al denunciante dice que en asuntos judiciales tenemos derecho a asistencia jurídica. Yo dije, vale, pues como se han abierto diligencias contra estos señores y yo estoy sin abogado, pues quiero uno para también saber cómo seguir investigando, por esta presunta prevaricación. Bueno, también me lo han denegado. Pero es que lo fuerte es que ellos sí que tienen, o sea, ellos sí que le han dado abogado para defenderse de la presunta corrupción. O No. sea, el gobierno de La Rioja, con el dinero de todos, les está poniendo un abogado gratis para defenderse de la presunta corrupción. Y al que denuncia, que soy yo, me lo han denegado. O sea, lo estamos pagando entre todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no sé si eso es Lo legal, más ¿eh? grave de todo esto es que la corrupción, cuando por fin se lleva a los tribunales, normalmente los juicios, bueno, normalmente no, los pagamos nosotros. O sea, nosotros pagamos la defensa de esta gentuza. Sí, sí, sí. Igual que pagamos los crímenes ambientales como los que se están haciendo o las matanzas de lobos. Es brutal, tío. Brutal. Sí, sí, continúa, perdón. Vale. Pues eso, espera, que estoy aquí haciendo... Vale. Eh, entonces, las siguientes represalias han sido más pequeñas, pero bueno, a lo mejor quitarme una guardia de incendios. A mí, por ejemplo, a mí las guardias de incendios me gustan. Y encima te pagan una cantidad extra, ¿no? Pues cuando ya es un asunto económico ya saben que te van a hacer daño, ¿no? Ya, Pues ya, me han está quitado claro. alguna
y se han quedado tan anchos. Ujú. Y, por ejemplo, otra cosa, eh, cuando me denegaron aparcar en donde yo tenía que aparcar en mi localidad, ¿qué es lo que pasó? Que es por una cuestión de kilómetros a la zona mía de trabajo, ¿no? Que dicen que no los cumplía, que no es verdad. Pero bueno, Ya. un compañero se ofreció a cambiar la demarcación suya por la mía y así me podía aparcar allí en mi localidad. Pues lo denegaron también. O sea, que es que siempre que un Negarte. compañero pide cambiar por otro y los dos están de acuerdo, se les Ya. concede. Es que no sé qué. Si dos están de acuerdo, no sé qué puede haber que digan que no. Pues nada. O sea, sin ningún motivo, ¿eh? Porque es mejor para el trabajo. Y Rafa, para que nos quede claro, tus superiores, ¿es directamente el gobierno de La Rioja o quién es tu superior? ¿La Concejalía de Medio Ambiente? ¿Cómo? ¿Cuál es el...? Mira, mis superiores serían. A ver, directamente en realidad en la zona es el guardamayor, pero él no tiene que ver con estas cosas. Luego Sí, me encima refiero a... hay unos jefes de guardería, ¿no? Sí, Pero esos tampoco son los que me están haciendo nada. vale. Pues por encima, no voy a dar nombres, ¿eh? Voy a decir No, 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 es el cargo, el cargo. El cargo por encima, está una jefatura de servicio, el servicio de gestión forestal. Vale, Y por encima de eso está la Dirección General de Medio Natural. O sea, vale, pues así nos queda los que claro. están por encima un poco mis superiores serían el Servicio de Gestión Forestal y la Dirección General de Medio Natural. Vale, para que nos quede claro quién la pirámide esta, ¿no? Vale. Eso. Bueno, y a raíz de todas estas amenazas, estas putadas de cambiarte de sitio, no darte guardias, en fin. Luego me comentaste que han habido como más denuncias o... Sí, exacto. A ver, bueno, no te había contado otra, hay otra que me apunté a un concurso de. No era un concurso de méritos, era un concurso de una comisión de servicios, que es como un pequeño ascenso, Ujú. y también me quitaron puntos de que tenía derecho, vamos. Me los Sí, quitaron así por toda la cara. Y igual, bueno, también ha habido algunas cosillas más, pero no voy a contar todas. no, no. El caso es que todo esto lo denuncia también en el juzgado. ¿Por Ahora, qué? ahora mismo, para que la gente lo sepa, no sé si cuándo se celebrará o está en trámites, estás en juicio por varias denuncias que has hecho tú o que te han hecho a ti también, ¿no? Mira, ahora tengo dos juicios. Uno es contra el empresario de la madera por las amenazas de él Ujú. y otro es contra mí, porque yo le coaccionaba, dice él, ¿no? Ya, Vale, y luego hay una investigación abierta por los daños a la Rosalía Alpina, pero eso está en fase de investigación, o sea, no se sabe ni siquiera si va a llegar a juicio, ya se verá. ya, 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 ya. Y luego está, ¿qué más? La denuncia que puse por prevaricación y las presuntas coacciones, acoso laboral, eso está simplemente denunciado. O sea, en el juzgado aún no sé si la van Pero a llevará alcanzar. tiempo, ¿no? Ujú. Eso. Claro, pero a todo esto que nos has contado, que me parece fuertísimo, la gente... eh, quiero decir, de alguna forma la sensación que tengo yo es que como que nos hemos acostumbrado a estas cosas, que esto sea normal. O que hagan una explotación indebida, o que en tal pueblo se haga algo mal. Pero es que esto lo tiene que tener la gente, que esto es la libertad supuestamente de esta democracia, ¿no? Que es todos estos impuestos van para infraestructuras, para medidas de gestión y todo, vemos que todo está mal hecho, una irresponsabilidad brutal y un atentado contra el patrimonio natural de todos que encima lo pagamos nosotros y luego alguien que por fin saca la cara y denuncia, teniendo en cuenta lo que eso a ti te habrá supuesto. Yo entiendo que habrás estado algunos días incómodo de tener que aguantar las amenazas de un compañero, todo el daño psicológico que eso hace, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa fortaleza o esa sangre fría, ¿no? A ti te habrá jodido, habrá habido noches que no has podido dormir o has tenido miedo o has estado incómodo por Sí, ir sí, al sí, claro. trabajo y sentirte un extraño o un traidor, ¿no?
A ver, no, amenazas de compañeros no he tenido, era No, me de... refiero a, perdona, sí, al a ver, accionista en yo este caso. algunas de las visitas que he tenido que hacer para añadir informes a lo que sería la investigación judicial, que he tenido que ir a hacerlas, he ido a veces pues un domingo por la tarde con miedo por si no estaban los de la empresa, porque es que me ha amenazado físicamente de todo. Es que la gente, quiero decir, a mí me escribe mucha gente, yo te entiendo perfectamente, Rafa, porque me escribe mucha gente y he visto cómo este ganadero ha tirado purines al río. He visto cómo hay un tío que pone lazos y veneno. He visto, coño, denunciar, como ha hecho Rafa, que se puede denunciar anónimamente a la fiscalía o al Seprona. Claro, Tenéis que plantaros y denunciar. Pero lo que pasa en este país es que está la ley del silencio y la gente como que se ha acostumbrado a que es, bueno, pues no pasa nada, es normal, es un vecino, no vamos a putearle al vecino. Coño, hay que denunciar, porque si no esta gente va a hacer lo que le dé la gana toda la puta vida. Y por eso hace falta gente como tú, coño, que estoy en tu derecho. La gente no conoce sus derechos, no conoce cómo se hacen, cómo hay que hacer las cosas, y por eso se aprovechan de esto. Y ya me callo, que yo soy un vehemente de mierda. espera un momento, estoy... Sí, que estoy contestando solo una cosita, a ver, ya está. Vale. Eh, sí, exactamente. Es que lo que has dicho tú es a veces ha sido no dormir bien. No solo tienes miedo de haber ido al monte y que estuviera esta persona, eh, también miedo de mis superiores. O sea, Claro, igual claro. es que yo no sé cualquier día que abra el correo electrónico si voy a tener un expediente disciplinario o cualquier Es que cosa. te estás jugando tu trabajo, tu carrera, te Claro, estás por jugando tu ejemplo, reputación, claro. exactamente. Sí, por ejemplo, una de las coacciones que tuve es que me mandaron un escrito que me dijeron que no fuera por allí más, que no debía ir allí más. Fíjate que estaba investigando un presunto delito, ¿eh? Me dijeron que no fuera por allí más y que además le iban a pedir informe a la empresa maderera para que les contara todo lo que yo les estaba haciendo para pedir responsabilidades económicas para que, vamos, que para ponerme a mí una sanción económica y tal. O Ya, sea, pues ya. tú no sabes qué día te va a llegar una carta del juzgado que te denuncian porque eres empresario de la madera, no sé qué tal. Tú ya estás con ese perdón, con ese miedo, con esa ansiedad todos los días ya. Dices, bueno, ¿qué va a ser lo próximo? Hasta a ver qué pasa con el juicio. Y estas cosas tardan y vas a tener que cruzártelos con ese malestar. Yo, no, sí, yo te entiendo. Claro. Sí, sí, pues eso es un poco toda la movida esta. Pues nada, Rafa, yo, ¿qué quieres que te diga? Esto espero por un lado, te agradecemos la valentía, ¿no? Joder, es que da igual, aunque aunque la gente vea, bueno, pues si es un escarabajo ¿qué coño? Que no se pueden hacer ciertas cosas las propias instituciones, los propios gobiernos de las comunidades autónomas están haciendo estas ilegalidades. Ya no es Manolo que tiene una finca, digo Manolo por decir cualquier nombre, no es el señor X que vive aquí y está echando veneno o no, no, es que es el propio gobierno de Rioja el que está siendo investigado. Las cosas son A graves y ver, estas cosas ya desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que te esto voy a ser pase. sincero, yo he estado en dos comunidades autónomas trabajando, en Navarra y en La Rioja. Sí. Hay veces que es peor la propia consejería que los ciudadanos lo que hacen, ¿eh? No, no, desde luego, desde luego. Y es la Es- consejería que se encarga de proteger el medio ambiente. Estamos en manos de mafiosos, mafiosos que juegan con nuestro dinero y juegan con nuestra salud y juegan con nuestro patrimonio. Y esto lo podemos correlacionar con todo lo que está pasando ahora, con el lobo, con el oso, Sí, con el sí, mira, urogallo, con los incendios. te cuento mi teoría de dónde viene todo esto que hay problema que hay en las consejerías de medio ambiente, porque suele ser, es lo que conozco de Navarra y La Rioja, pero en Aragón también, y es lo que he leído y han contado siempre en medios de todas las comunidades autónomas. A ver, Ya, las consejerías de medio ambiente, todo lo que es la parte de medio natural, o sea, normalmente hay una dirección general de calidad ambiental en todas las consejerías que se refiere más a lo que es químico, o sea, a los vertidos, a todas esas cosas.
Ahí no. En lo que es el medio natural físico, están dominadas por ingenieros de montes. O sea, normalmente en todas esas consejerías el tema tanto de lo forestal como de las especies de fauna y tal, aunque haya biólogos, no tienen mucho que decir, ni son los jefes ni nada. Entonces, en general, está dominado todo por ingenieros de montes. ¿Qué es lo que pasa? Que la profesión de ingeniero de montes en España, vamos a ver cómo lo explico. Así como hay como una especie de tradición de que, por ejemplo, los médicos tienen fama, no digo sea siempre así, de que son igual como muy beatos y que no quieren eutanasia, aborto, o sea, como una clase de gente que siempre va a la medicina son así. Los abogados tienen fama de derechas, que no digo que sean todos, o sea, es como una especie de grupo que todos tienden hacia eso. En el caso de los ingenieros de montes, según se dice, y es lo que he comprobado luego en la realidad, o sea, según se dice que o sea, en las universidades les enseñan solo a producir madera, a sacar dinero del monte, Sí, que no les enseñan nada de proteger el medio ambiente ni la biodiversidad. conservación cero, Eso yo aprovechamiento, no lo he explotación. visto, claro, eso yo no lo he visto porque no está en la universidad. Pero claro, lo que he visto es cómo trabajan ellos. Y te puedo asegurar que es totalmente así. Entonces, Sí, sí. las consejerías de medio ambiente están totalmente dominadas por ingenieros de montes. Muchos a veces son jefes de servicio, son el director general propio, muchas veces son ingenieros de montes. Entonces, claro, imponen su doctrina y no tienen ninguna sensibilidad con el medio ambiente. O sea, esto de los árboles secos, la rosalía alpina, les importa un pimiento. Nada. Y un poco Mira, de manera general en España, ¿eh? lo que estás No, porque, comentando tú es totalmente lícito, además que no eres la primera persona que hago yo un podcast y me lo dice. Por ejemplo, lo que te he comentado con Alfredo Hanguren, está comentando el caso de Asturias, y en Asturias hay un plan forestal basado en la explotación antigua de los montes. O sea, es bochornoso cómo seguimos haciendo métodos de hace muchísimas décadas que ya no sirven ni para la conservación ni para el mantenimiento del patrimonio natural. El claro ejemplo lo tenemos en lo que estás comentando tú. Yo creo que la clave de todo esto es la ordenación del territorio. Y ahí entramos, me tengo que barrer para mi terreno, los geógrafos, la ordenación del territorio no enfocada a la explotación, sino a la conservación. Y ahí entran biólogos, zoólogos, lo que tú quieras. Pero cuando tienes, que la culpa no es del ingeniero de monte, el ingeniero de monte se ha formado para eso y está haciendo su trabajo. El problema viene de arriba, del que pone los puestos ahí para organizar todo. Si hay una ordenación del territorio bien establecida, bueno, vamos a usar estas zonas para explotación, vale, pero voy a dejar estas para conservación. Y se va a hacer exclusivamente para la conservación bien hecha, con gente que sabe. No puedes poner a la cabeza de la conservación a un ingeniero de montes, igual que no puedes poner para la explotación vale, maderera a un biólogo. Tienes exacto, ahí le has dado. Es que, pero no mira, se he puesto hace. un ejemplo muy claro. Mira, simplemente con que cada autorización de aprovechamiento forestal hubiera, aparte del informe o la autorización de los ingenieros de monte, hubiera siempre un informe de un biólogo, ya se adelantaría mucho. Y el biólogo mejor diría, no, estos árboles no, tal. Y Ahí que es se... que también, ahí también, Rafa, perdona, Ah, ahí sí, ya sé lo también que vas a entra, decir. sí, entra porque hay biólogos que te dicen que, por ejemplo, yo hablo de lo Eso. que sé, que es necesario matar lobos, o matar osos, o X cosas. ¿Por qué? Porque hay que ver quién les paga para decir tal cosa. Pero sí, Sí. sí, Mira, exactamente. Mira, yo la experiencia que tengo en donde he estado es que los biólogos dejan mucho que desear. sí. O dejaban, porque algunos Que han no por jubilado. ser biólogo ya va a No, misa no, todo lo que dice, ¿eh? qué va, Que qué no. va. Yo me he encontrado muchas negligencias, ¿eh? De los Sí, sí, biólogos de sí. la administración. Y es claro, Sí, es lo sí, que dices tú. Al final se meten en un sistema en el que cogen la rueda y bueno, a lo mejor entraron con otras ideas, pero yo la experiencia que tengo es muy mala. Pero, claro, oye, si tú dices lo que nos conviene, pues vas a tener este puesto de trabajo, o tu hermano va a estar bien colocado, o... Es No, que no es lo simplemente, que, no. es que es lo que A, vemos todos los días. a veces es por comodidad. O sea, si tú no sigues la onda, pues te van a estar tocando las narices siempre. Entonces, mira, es mejor callarte y hacer lo que quieren no No escuchar. hagas ruido, pasa desapercibido, Muchos tu sueldo a funcionarios fin en de este país, mes. exactamente, muchos funcionarios en este país funcionan así. Sí, 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 sí. A ver, muchos funcionarios descubren corrupción a todas horas, pero nadie dice nada porque lo que quieren es comodidad. Claro, porque saben Claro, que les claro. va a causar lo que me está causando a mí.
Entonces, claro, si Es todo el igual de mundo... cómplice, ¿eh? Es igual de cómplice el que se calla que el que lo Es hace. que, a ver, cuando tienes conocimiento de un presunto delito es obligatorio, ¿eh? No es Claro, claro, optativo. claro, Lo que pasa es que, a ver, la gente también tiene, yo entiendo que tengan miedo a las represalias, pero es que si lo hiciéramos todos, pues es claro, que no habría corrupción. claro, claro. Simplemente no habría Tú corrupción. no tiene miedo a las represalias, pero no tiene miedo a que dentro de 50 años este país sea una puta basura. Ahí está. Es que hay A gente eso que me no ha tienen dicho, miedo. hay gente que me ha dicho, ¿y cómo te metiste en esto? No podías haber pasado. Y digo, ¿y tú crees que yo era capaz de pasar por ese monte durante años? Porque esto iba a durar años, las cortas iban a seguir. Claro, Que hasta que no queden por hayas. lo visto creo que no van a continuar. Y digo, ¿tú crees que podía yo pasar y estar en paz haciendo eso? Tú Digo, a lo imagínate, mejor, claro, dentro de 20 años, ves que ahí hay un bosque precioso de hayas, ojalá, y tú dirás, ¿ves cómo gracias a lo que yo hice, que me llevó unos meses por la amargura, pero ves cómo lo que yo hice ha valido la pena para conservar esto, para que tus hijos puedan claro, y disfrutar de es que esto? yo lo hago por los hijos de todo el mundo, de los nietos, de mis sobrinos, porque es que no, lo que te he dicho no es la Rosalía Alpina en ese municipio, es Es un todo. conjunto. O sea, si yo salvo esto, otro compañero salva en otro sitio, otro en Francia, otro en Bangladesh, otro no sé qué, otra persona. Sí, 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 Al sí. final es un todo. Entonces yo por eso lo hago, porque sé que es un todo que ayuda a todo el mundo. Hay una falsa idea de que es mejor callar y no meterse en problemas, pero vamos a ver, que yo no, ni tú quieres, yo imagino que tú no quieres meterte en No, problemas, ni tener conflictos con nadie. No te veo una persona que le guste a nadie. Yo creo que a muy poca gente le gusta, que le guste tiene un problema. Pero lo que no puede ser es ir con el silencio y con en la pasividad de que están destruyendo nuestro patrimonio, están destruyendo nuestra salud. Que dentro claro. de lo que digo, no va a quedar nada, no va a quedar lobo, no va a quedar bosque, no van a quedar... El monte va a ser un parque natural de vacas y de eucaliptos y de mierda y todas las aguas contaminadas, ya no Claro, puedes beber de aquí, ya no te puedes bañar, ya... ¿Qué y coño es va a que pasar lo que en estás España? diciendo es muy importante, porque ya no solo es, o sea, no solo eso va a afectar a todas las especies, es que al que más le va a afectar es al ser humano. Sí, sí, O sea, es pues que la gente claro. no se piense que simplemente, no, pues entonces no habrá lobos, solo habrá granjas y todo, y ríos canalizados. Bueno, pues y a mí qué me importa. Digo, no, pero es que a lo mejor tú ya no podrás vivir. Yo no digo que se Claro. extinga la raza humana, pero que sufra y que baje de número, eso estoy seguro, vamos. Es que es imposible en el ritmo que llevamos, es Sí, imposible que sí. continúe todo así. Entonces, la gente no, no se da cuenta de que No se dentro de da un cuenta tiempo de la magnitud no de se va a esto. poder vivir así todo el mundo, ¿eh? Para nada. No, no, va a llegar un Y punto que va a dar asco estar aquí viviendo. Va a dar asco. luego te digo una cosa, hay gente que te va a decir, joder, pero esto te estará creando ansiedad o te habrá causado problemas. Digo, mira, me crea más ansiedad el no hacer nada que las represalias. Desde O sea, luego, es desde verdad. luego. El no hacer Sí, nada sí. a mí eso sí que me crearía ansiedad. Que hay mucha gente que se piensa que esto que estamos haciendo lo hacemos por ganar influencia, o sea, ganar Y influencia por dinero. o famosos, pero qué hostias. Yo podría tener muchos más seguidores hablando de deporte o hablando de otras mierdas, no Exactamente. esto. La gente no quiere ver estas cosas porque duelen. No quiere ver un lobo mutilado, como ponía yo ayer el vídeo. No Ya. quiere ver un bosque quemado. No quiere ver... No, no. Oye, ahora que has hablado del lobo, te quiero comentar un tema que, a ver, yo es que ahora estoy de baja por las represalias y no estoy muy metido en mi administración, pero no sé si me parece muy normal la forma en que se van a matar lobos en La Rioja esta temporada. Porque No, mira, no, lo que se ha hecho es autorizar, aparte que no sé si va a haber esperas de estas autorizadas en puntos concretos para matar un lobo, se ha autorizado que en cada batida de jabalís que haya y de ciervo, en todas, si aparece un lobo, se pueda matar. Me sí. suena a eso, ¿eh? No estoy seguro. Me suena, a ver, Sí, yo es que leí algo así. lo acabo de buscar en la inteligencia artificial porque como yo estoy dentro nos mandan correos y lo leí, pero no lo recuerdo perfectamente, he buscado y lo pone, no, habría que ir a la orden de Vedas. Pero Yo parece creo que ser sí. que en recechos también de corzo y de ciervo se aparece un lobo, entonces eso, a ver, carece de ningún fundamento científico porque es un poco al libre albedrío. O sea, no imagínate, no sé cuántos lobos habrá en La Rioja, pero primero hay que saber cuántos hay.
Y vamos a poner que se puedan matar, habrá que saber cuántos se pueden matar, pero no los que aparezcan. O sea, imagínate que hay mala suerte y en un mes, es un decir, o en todo el invierno se cargan 20. Digo, es que igual solo había 20 y han extinguido la especie. O sea, a mí no sé si me parece muy legal. Igual esto se lo voy a comentar a alguna asociación de estas, o Lo Arcel o que, a lo que Lobo están Mar. haciendo con el lobo es totalmente ilegal, es aconstitucional, es inmoral, pero es un plan bien estructurado que viene de Europa, lo están haciendo en muchos países, en Italia, Sí, en sí. Francia, en España, contando que en España estamos llenos de corruptos y de políticos inútiles, que lo que les interesa es eso. O sea, mira, si matas al lobo, tienes tres pájaros de un tiro. Uno, te vas a cargar una especie que ocupa mucho territorio que ya no tienes por qué proteger. Porque si no hay lobo, tienes, como ha pasado en Picos de Europa, como ha pasado en muchas zonas donde ya no hay lobo, o queda nada, eh, esa. Tienes el beneplácito de los cazadores y de los ganaderos. ¿Por qué? Porque ellos se ven amparados por esa falsa idea de que lo que está matando el mundo rural es el lobo, cuando es falso. Son ellos mismos los que están destruyendo el mundo rural. Ellos mismos me refiero a estas políticas de destruir el patrimonio natural con el fin de, al final, que no quede nada y tarde o temprano ese hombre mayor que tiene un terrenito y antes era ganadero y ya no puede, ya no hay relevo generacional, van a tener esos terrenos para hacer lo que les dé la gana. Y tercero, eh, es ya enfermizo la venganza o la sangría que se hace con el lobo, porque se piensan que el lobo es un ser inteligente malvado que se come de vez en cuando una cabra o una vaca para joderle al ganadero o para joderle al que vive allí en Asturias o en Cantabria o en cualquier lado. Es una mezcla de un sinsentido que va a hacer que en unos años, al oso ya se lo están cepillando furtivamente. O sea, es el claro ejemplo de la incapacidad, de la irresponsabilidad y de tener un sistema político que da asco, da igual del partido que sea. Es que vivimos en un país de catetos, gobernados por catetos, y al final lo único que importa es el dinero y el me la suda la conservación, me la suda todo. Es que es eso. No tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires, la verdad. Luego Que a mí estos temas sí, te quería comentar otro tema que también está muy en boga hoy, que es el de que el bulo que se ha empezado a vertir de que no se puede coger piñas, no se puede cortar una rama, no se puede desbrozar, que si luego son hay muchos mentiras. incendios. Mira, eso es que es un bulo tan grande y quiero comentarlo aquí por eso, porque es que se ha extendido mucho. Mira, es totalmente falso. Bueno, primero se dice que los ecologistas no dejan hacer eso. Digo, es que es absurdo. Es Sí, de que risa soltaban porque lobos por ahí, no, pero es en que los aviones. ecologistas no tienen potestad para autorizar o para prohibir un desbroce. Los ecologistas son ciudadanos como tú y yo. Son asociaciones. Las autorizaciones se dan siempre por la administración. Es que es de risa, como ven los La gente es ecologistas. imbécil, lo siento por decir Es las que es de cosas. La gente risa, es pero bueno. imbécil, es Además, luego imbécil. es mentira, no hay ninguna ley que diga que no se puede desbrozar, que no se pueden coger piñas, que no se puede coger leña. Y te digo una cosa, yo he trabajado en Aragón también trabajé y he trabajado en dos administraciones forestales. En ninguna se han puesto pegas nunca, ni para hacer leña, ni para desbrozar, ni para nada de eso. Lo más grave de todo es que la gente sigue pensando que la culpa de lo que ha pasado estos meses, de los incendios, Exacto. es por una mala gestión forestal. Que también. Pero la culpa es que ha ido un tal X con una Claro, cerilla le ha y ha dado. prendido fuego. Ahí Punto. está. Ese es el Punto. culpable. Y muchos focos y muchos paquetes Claro. incendiarios que gracias a Entonces Dios. te cuento un poco lo Claro, que pasa. Es que no solo no se prohíbe, es que se fomenta. O sea, claro. hay un montón de. Todos los años damos subvenciones para que desbrocen. Eh, y luego, ¿qué más? A ver, ¿qué es lo que lo que es mi teoría de dónde viene este bulo? Es como de dos partes. Primero, en el medio rural se extendió mucho ese bulo y mi teoría, es mi teoría, no digo que sea así. A ver, lo que pasa es que como yo soy agente forestal y trabajo en el monte, pues oigo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, las normas, hay unas normas, o sea, se puede desbrozar, se puede coger leña, pero no como tú quieras. ¿Qué pasa? Que hay gente que quiere hacerle como quiera, ¿no?
Entonces, claro, cuando les pones restricciones, empiezan a quejarse. O sea, hay personas que le vamos a marcar leñas o les damos autorizaciones de desbroce o que sea, y dicen, mira, pero esta parte no se la puede hacer, porque es para la fauna, o este árbol no, este tampoco, este sí. Y no dicen nada, o sea, les parece bien, o simplemente piensan que tienen unas normas y ya está. Pero luego hay un tipo determinado de personas que nos encontramos muchas veces los agentes forestales que se quejan mucho. Y nos empiezan, es que no nos dejáis vivir. O sea, pues a lo mejor no es que no le hayas dejado, simplemente le has dicho, este arribazo no se puede quitar, este sí, pero este no, porque tiene arbolado, tiene encinas. Entonces es un medio que tiene que estar así. Y además la ley no lo permite. O por ejemplo nos piden desbrozar una zona, no, nos piden roturar una zona que está con arbolado, que están haciendo arbolado, que a lo mejor no hay mucho, pero hay, ya se ha convertido en un bosque, ¿no? Dicen, ah, pues es que no nos dejáis vivir, solo porque hay árboles pequeños y tal, pero bueno, esto ya es un bosque. O por ejemplo, te pongo un ejemplo de que hay mucha ignorancia. Te voy a poner ejemplos que me han ocurrido a mí. Pues a lo mejor alguien que nos pide permiso para desbrozar, o bueno, no, o vemos que hay un campo que le ha desbrozado, un monte, y en vez de denunciarle, a ver, hay gente que es verdad que es ignorante y no lo sabe, y entonces hay que enseñarle. Digo, mira, no vuelvas a hacerlo, no te voy a denunciar, pero lo que has hecho no se podía hacer. Digo, ¿y por qué? Dice, a ver, porque el desbroce no es que esté mal hecho, es que lo has hecho en el mes de mayo. Dice, ¿y qué más dará? Porque no, eso de que dicen de que la gente agricultora es la que más sabe, no. Es que el no Estas conocer cosas la no. ley no te Esta- exige, no te No, exime aparte, no, pero que cumplirla, ¿eh? tampoco saben de medio ambiente. ¿Qué Pero le dicen, coño? no, es Si que en siempre mayo. están con lo del mundo rural, es que los de ciudad no sabéis nada, No, es no, que... no, no. Es Pero ¿de que qué me cuando estás les digo, no, contando? es que en mayo están criando las aves en esa finca que has Que a mí que desbrozado, me la suda, yo voy a has desbrozar mi matado. campo. Bueno, yo le digo, has matado nidos, has destruido nidos. Ah, hostia, no lo había pensado. Digo, pues ya lo sabes, la última vez. Y a lo mejor no le denuncias a Pero... todo el mundo, ¿sabes? Pero Ya, 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 ya. hay algunos que te empiezan, ah, ¿por qué no es que nos dejáis vivir? Encima tengo que pedir autorización para desbrozar. Digo, pero que no te cuesta nada, que es hacer un papel, que te lo hago yo, si quieres. Y, Los, los que vivían antes en el rural, no todos, pero antes sí que había esa idea de asimilación, de conservación. El que ha vivido toda la vida en el campo, yo he visto a un pastor, y sí que tenía esa concepción de, bueno, pues el lobo, por ejemplo, el lobo está ahí y no lo veían como un enemigo, lo veían como un adversario, ¿no? Pero ahora es como que se ha vuelto más retrógrado, no toda la gente, ¿eh? Pero mucha gente se ha vuelto como que han sustituido de alguna forma los libros por dinero. Entonces, nos llaman a veces, a la gente que defendemos todo esto, nos llaman subvencionados, nos llaman... Pero si vosotros sois los que más subvenciones recibís, la claro, caza, la agricultura y la ganadería, millones y millones de euros que pagamos todos, hombre, y si te encima contasen. vas a desaparecer, ¿qué cojones van a desaparecer? A ver, en La Rioja, no tienes, esto es público, ¿eh? Hay no me acuerdo cómo se llama, hay una página de internet del Ministerio de Agricultura que puedes mirar de cada persona las subvenciones que recibe la PAC. Bueno, Brutal. pues te metes en los ganaderos que hay en la zona de montaña de La Rioja, donde hay más lobos, que tanto se quejan de desaparecer, eh, y bueno, pues entre una media de entre 40.000 y 80.000 o 100.000 euros recibe cada uno. Sí, sí, sí. Parece, si crees que vas a desaparecer así, no sé, a mí me gustaría a mí. La gente, Cada año, ¿eh? la gente tiene que saber que esto, tú has visto la trilogía del Padrino, Sí, pues esto es peor, o sea, peor. O sea, van a desaparecer, el lobo se va a cargar el campo, no podemos más. Estoy oyendo ahora declaraciones desde hace meses de los asturianos, de los sindicatos agroganaderos. Bueno, esto no podemos más. Y luego ven las subvenciones que reciben. O sea, incluso en Cantabria, matando lobos con nuestro dinero, la guardería matando lobos con nuestro dinero y pagándoles encima subvenciones. O sea, te estás exterminando una especie sin ton ni son y encima te tenemos que dar subvenciones. Y luego lo subvencionamos somos nosotros por alzar un poco la voz a esta mafia y decir que no matéis nuestro patrimonio natural. Es que es vergonzoso. Hay mucha gente imbécil que no lo ve, y lo que hacen es confrontarnos entre nosotros y ellos hacen lo que les da la gana. pues eso, te cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el medio rural, algunos que son los menos, ¿eh? Han empezado a difundir
Pues por ejemplo, yo que sé, un día hay uno que también al final no le denuncié, le eché la bronca, pero le dije, mira, no continúes. Se estaba llevando un montón de piedras que estaba lleno de zarzas y tal. Entonces ya dirían, oh, las zarzas, no sé qué, no dejan quitar nada. Y, a ver, no. Yo le eché la bronca porque la había hecho sin autorización y cualquiera dice, pero ¿qué más dan un montón de piedras? Digo, pero que es que en invierno, debajo de ese montón de piedras, invernan muchos lagartos, tortugas, no, lagartos, culebras y tal, que hay que proteger. A lo mejor, si tú pides permiso para llevarte ese montón de piedras, te van a decir en qué fecha. Pues no lo sabía, luego dicen que saben tanto. Claro, Sí, pero normalmente claro, con tanta restricción, dicen, ellos empiezan, con tanta restricción no nos dejáis vivir, digo, que no es tanta, que es unas simples normas. Es que como yo si si me reformo la fachada de casa, pues a lo mejor me ponen alguna norma también, pues tendría que cumplirla. no, no, Eh, claro. Es que pero claro, se entonces, creen que como tienen quieren, un velo de protección te voy a por decir vivir una en el cosa. campo. Exactamente, te voy a decir una cosa. Hay determinadas personas en el medio rural, determinadas, que no son la mayoría, que quieren hacer lo que les dé la gana. Y no les gusta que les pongan restricción. Entonces ya resulta que es una dictadura, que si el Pacto Verde, que si Europa la Agenda 2030, o sea, pero es que lo que pasa es que quieren hacer lo que les da la gana. Y como no les dejamos quitar esas encinas de ese A ribazo, llorar, o no a dejamos, llorar. con lo cual, pues ya se empieza a esparcir el bulo de que no dejan tocar nada. Se empieza a Sí, esparcir y claro, me acuerdo que ese bulo le llegó el año pasado, no, eso fue en el 2022, le llegó a Fernández Mañueco, al presidente de Castilla y León, que me acuerdo que le estaban recriminando tanto la gestión de los incendios en Castilla y León que él salió por ahí. Dijo, no, es que por culpa de los ecologistas ahora no se puede hacer nada. Lo empezó a decir, se propagó, como lo dijo él, que llega más a la tele, y eso se ha ido haciendo una bola y ahora este año, bueno, ya lo oyes en todas las redes sociales, mis amigos me dicen, oye, ¿por qué no se puede coger nada? Digo, yo es que ya estoy, digo, pero que es mentira. es mentira. Es, es muy buena estrategia por parte de los políticos en lanzar esa mierda de bulos para confrontar a los ecologistas y a los rurales, y ellos al final van a hacer, mientras estos gilipollas se pelean, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Claro. Y como la mayoría no todos, como mucha gente del mundo rural es ignorante, que no digo que sean mala gente, no, que no se me malinterprete, pero mucha gente es ignorante, porque a veces me insultan a mí, tú no tienes ni puta idea de campo, tú eres un urbanita. Yo vivo en el campo, eso para empezar, y de pueblo, que mucha gente no lo sabe. Eh, Me dicen, tú no sabes lo que es el campo, tú no vives del campo. Digo, pero a lo mejor conozco más el impacto que puedas hacer tú por ignorante Perfectamente. que tú, Mira, por muchos años que lleves en el campo. Es que el vivir en el campo no te da un velo no, de mira, te lo protección. voy a decir claramente. Estoy harto de escuchar el mantra de que los que de verdad saben son ellos. Eso es falso y no es nada contra ellos. O sea, te voy a No, decir no, es que... sinceramente, mira, yo he nacido en una ciudad, pero luego enseguida me fui a estudiar cosas de medio ambiente, he acabado de agente forestal y llevo años viviendo en medio rural y trabajando en el monte. Y lo has visto. Entiendo mucho. Me da igual no haber nacido en un pueblo ni ser agricultor. Entiendo un mogollón de lo mío. Vale, y te voy a decir una cosa. Un agricultor sabe mucho de agricultura. Yo no entiendo de agricultura. Entiendo un poco, pero lo que he aprendido ayudando a gente. Pero yo no entiendo, yo no lo voy a enseñar a él. Y de ganadería tampoco entiendo. Ellos saben de ganadería, saben criar terneros, saben criar y saben cultivar campos. Pero no es verdad que sepan del otro, no saben. Porque sin estudiar no lo sabes o sin que te lo haya enseñado alguien. Ellos no saben que si esbrozas una finca o un ribazo en mayo, te vas a cargar los nidos de los pájaros. Pues lo haces 2 meses antes y ya está. O cuando acabó la cría y no pasa nada. Pues eso es lo que queremos decir, que no son restricciones, que simplemente es hacerlo bien. Pero no saben esas cosas. Entonces ya vale con ¿Qué el va? contra de que saben lo que hay que hacer. Porque te voy a poner un ejemplo. En, nosotros autorizamos unas cortas de leña en un pueblo en La Rioja el año pasado y les dimos un lote a cada vecino y les pusimos unas normas. Bueno, las normas parece que esa gente las pasa por ahí. Pues les decimos, o sea, les dijimos, no se podía, los árboles bifurcados que te he dicho, una gran encina, si tiene dos troncos, dos brazos, y le quitas uno, le haces mucho daño. Entonces eso no se podía hacer. Entonces, cogían y lo hacían. Todos los que tenían dos brazos lo cortaban. Y lo iba yo a recriminar y le decía, no, es que así queda más recto. Y digo, ¿y para qué quieres que sea recto? Sí, No, sí. pues parece, al final los de ciudad van a ser ellos los que quieren un jardín. Entonces, Yo no saben tanto. O sea, hay que decirle he las visto cosas. burradas. Tú habrás visto.
infinidad de burradas, gente que hace quemas cuando no toca, Bueno, gente que ve un gato montés y le pega un tiro, eso ya, gente que ve una rapaz y le pega un tiro, gente que pone veneno, gente que echa productos químicos de biocidas ya caducados que no se pueden gastar. Unas barbaridades, pero bueno, entiendo, puedo llegar a entender que ese señor mayor que lo ha hecho toda la vida y nadie ha ido a explicarle, oye, oiga, usted no puede hacer esto, como tú has dicho, no le lo voy a denunciar, pero no haga más esto, porque está causando, bueno, hay gente que dice, vale, disculpe, no lo volveré a hacer. Y hay gente que sabiéndolo lo hace, porque se ha hecho toda la vida y porque es lo que funciona en su cabeza. Entonces, ya es que eso da igual, o sea, yo quizá a lo mejor esté haciendo algo que no debo hacer y porque no lo sé. Entonces, no me excuso, que nos puede pasar a todos, pero lo que tiene que haber es una buena administración, con buenos profesionales que gestionen bien todo esto y en el tema del lobo, en el tema de todo, y no lo hay. Y este país es un puto desastre, pero es un desastre, y ya está. Y hay gente con capacidades haciendo bien su trabajo y no le dejan porque no está bien estructurado todo. Y básicamente es eso. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado, muy complicado. Y ya te digo que ellos se aprovechan de la confrontación entre nosotros, ¿no? Entre ecologistas y sí. urbanitas contra el mundo rural que está amenazado y no le dejan vivir, que los están asfixiando. Yo he llegado a escuchar que estaban tirando lobos desde aviones. Me lo han llegado a poner a mí en los Sí, bueno, yo he comentarios. escuchado cosas de esas también, Eh, o que hemos soltado corzos o cosas así, sí, bueno. como se comen las viñas. Todo. Pues nada, Rafa, Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hasta disculparme que me ponga vehemente, a mí es que estos temas me desquician, de verdad. No, es no que puedo, no puedo, es no puedo, normal. no puedo con estas cosas. Pues nada, ¿qué decirte? Gracias por poner los bemoles en la mesa, por denunciar estas cosas. Ojalá alguien vea esto y se anime. Oye, yo he visto esta. Se puede hacer, es tu deber como profesional. Éticamente creo que es lo correcto y es lo que hay que hacer. Es que es lo que hay que hacer, Rafa. Denunciar estas cosas porque es que si no, la mafia va a seguir, la rueda va a seguir y no, nos vamos a quedar sin nada al final. Muy bien, pues encantado, ¿eh? Nada, Rafa, gracias. Estamos en contacto, Venga, ¿eh?